Esa idea es clave, pero hay una que es decisiva porque es la que nos conecta con la dimensión cultural, y es que el desarrollo tiene que ser sobre todo la realización de un modo de vida de acuerdo a lo que la persona estima como modo de vida ideal, y no de acuerdo a un modelo universalmente válido al cual algún día todos los pueblos tendrán que llegar atravesando unas largas etapas o subiendo una red de escaleras por las cuales todos deberíamos atravesar. Creo que este es el concepto clave para entender por qué, cómo hay 4 procesos que han ido construyendo para esta nueva comprensión del tema de las políticas culturales. Primero, yo digo, un proceso de cambio que se dio en el núcleo mismo de las teorías del desarrollo. Y esto ocurrió sobre todo en organismos financieros intergubernamentales, Banco Mundial fue un caso hace unos 20 años, que empezaron a preguntarse qué es lo que fallaba en sus teorías y en sus programas de desarrollo. Y 4 cosas que se cuestionaron. 1. El modelo ascensional. Todas las sociedades tienen que ir subiendo, pobres, subdesarrolladas, hasta llegar a desarrolladas. 2. El modelo estatista. Todas las sociedades tienen que pasar, como pagar unas etapas para llegar al modelo ideal de desarrollo. Esto incluso vale para el marxismo. El marxismo nos decía que primero era el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, mercantilismo, capitalismo, y luego se llegaría al reino de la libertad y el comunismo. Y eso, cuando se lo aplicabas a América Latina o se lo aplicabas a Asia, no funcionaba. Hasta se inventó una cosa que se llamaba el modo de producción asiático para tratar de corregir. Pero no era por eso. Y la tercera es la incorporación de la dimensión simbólica, de la dimensión subjetiva. Y la cuarta, digamos, y es aquí donde nos conectamos con la diferencia, la idea de que o se respetaban, o se reconocían, o se trabajaba sobre las culturas propias, heredadas, tradicionales, modernas, las que fueran, o se fracasaba en la construcción misma del desarrollo. Yo creo que esa es una línea importante que nos ayuda a explicar cómo, mi idea es cómo desde distintos lados fuimos llegando a la misma idea. Porque básicamente fueron incluso los propios economistas, Bernardo Klinsberg, por ejemplo, el Banco Mundial, quienes introducen nociones como la de capital social. Dicen, bueno, ya va, hay un capital financiero, hay unos recursos naturales, pero hay una cosa que se llama capital social, que si uno puede estar o no de acuerdo con esos conceptos, pero digo, el espíritu es lo que designa, que si no se atiende, si una sociedad no tiene confianza, si una sociedad no tiene redes sociales de participación, si una sociedad no tiene estima, no hay proceso de desarrollo posible solo desde el punto de vista económico. Desde las ciencias sociales, ¿qué ocurre en todo este tiempo? Perdónenme si cito muchos textos ya en desuso, pero es que estoy trabajando ahora para un portal donde se están reuniendo los textos claves que desde hace muchos siglos han venido contribuyendo a la aparición de los derechos culturales. Hay unos textos bellísimos, por ejemplo, de Víctor Hugo sobre la libertad en el teatro, los textos de Immanuel Kant sobre la libertad en la imprenta. Y hay un texto que tiene que ver con este tema de las ciencias sociales que acabo de leer, que es un discurso que hizo el extraordinario antropólogo francés Claude Lévi-Strauss sobre, se llamaba Raza y Cultura. Y ese texto es de hace apenas 1952, creo. Me perdí, no vas a tener que ayudarme con los 1952, donde él, imagínense lo cerca que estamos de la creencia y de la solidez de las teorías racistas, que es en 1952 cuando Lévi-Strauss explica ante las primeras grandes asambleas generales de la UNESCO
que no existe ninguna relación entre raza y cultura, que es al revés, que las diferencias en los fenotipos humanos son productos de la relación entre las diferencias culturales, las condiciones naturales y la manera de resolver esa relación. Y que por lo tanto el concepto de raza y todas las teorías con apariencia científica que se utilizaron para demostrar la superioridad de una cultura sobre otra eran insostenibles científicamente. Y eso fue en 1950. Bueno, desde entonces, cuando vamos leyendo todo el trabajo de la antropología de la descolonización, todas las reflexiones sobre el relativismo cultural, vemos que desde las ciencias sociales y desde la comprensión del papel de la cultura, los trabajos de Sennett en relación a las ciudades y la cultura, pues fueron también apuntando a que las políticas culturales tenían que ver con cosas mucho más complejas que el tema de las artes, y que el tema de las identidades de alguna manera ya estaba presente en las reflexiones de Lévi-Strauss, tenían que ir a la larga apuntando más hacia la diferencia que hacia la identidad. Y el otro cambio, que lo trabajaré muy tarde, es en la noción de derechos. Voy a ir adelantando cosas que tocaré en el segundo módulo, pero una de las cosas que a mí más me impacta cuando me pongo en frío lo que ha pasado en el siglo XX, es que es tan reciente todo lo que tiene que ver con los derechos, que en verdad estamos en un proceso permanente de creación y estamos en una edad todavía muy temprana de la verdadera humanización. Si uno se pone a pensar que la primera vez que se habló de humanidad como tal fue en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa, cuando por primera vez alguien escribió que todos los hombres tenían, o todos los seres humanos tenían iguales derechos, y cuando se empezó a hablar de que todos los seres humanos pertenecían a una misma especie, fue hace apenas 200, 300 años, y que es solamente en el 45, con la declaración de 48, yo voy a tener que irme con Bernardín, falta por ahí, que se hace la declaración de los derechos humanos. O sea, mucha gente que puede estar en esta sala o en el 48 ya estaba viva. Entonces, es muy reciente. Y en todo el avance que se ha producido posteriormente en las nuevas generaciones de derechos humanos, lo que se llaman derechos fundamentales de segunda y tercera generación, y con la aparición de los derechos sociales, económicos y culturales, que ya no son abstractos, sino que le piden a los estados que los atiendan, y con la incorporación de los elementos subjetivos, identitarios, y de las libertades culturales como concepto, pues ha sido otro campo. En este caso, si aquí estamos hablando desde la economía y la teoría del desarrollo, aquí estamos hablando desde las luchas políticas y el mundo jurídico, y aquí estamos hablando desde el pensamiento social. Y por último, el otro eje es el que viene desde las propias políticas culturales. Nosotros estamos ante un campo pero muy nuevo. Es decir, la historia de instituciones especializadas en cultura a nivel ministerial y de organismos intergubernamentales preocupados por estos temas no pasa de 60, 70 años. Y en el caso de América Latina, mucho más reciente. Recién muchos países se están dotando de ministerios o de consejos culturales que tienen responsabilidades ejecutivas en cultura. Eso es entonces lo que, digamos, esta confluencia, el desplazamiento y transformaciones que las ciencias sociales han aportado para la comprensión de la dinámica de la cultura.